Bien, quiero agradecer a los organizadores por haberme permitido participar por cuarta vez en este tan importante evento. Quiero agradecer a las personas que todavía se han quedado, entiendo que es un día muy largo, a escucharme a esta última ponencia del día. Entiendo que hay otros compromisos que también probablemente interesan, pero aprecio mucho que ustedes estén aquí luego de esta jornada tan larga en la que han podido tener charlas tan interesantes, en la que modestamente trataré de estar a la altura de tan relevantes expositores que han compartido la mesa. Pido mis excusas de no haber estado desde el principio en la mesa. Tuvimos un viaje muy particular el día de hoy para llegar. Ha sido el viaje a Tacna, el vuelo a Tacna, que duró 6 horas, ¿no? Nunca he estado 6 horas en un avión para llegar a Tacna, pero bueno, cosas que ocurren en nuestro país, ¿no? Bueno, me quiero quedar con las palabras del profesor Gastón Fernández Cruz al final, a propósito de esta idea entre lo que es arrogarse el sentido de la verdad cuando solamente se pretende sostener un concepto y no permitir la discusión, el debate, el enriquecimiento, el enfoque distinto. Y eso creo que de alguna manera nutre y de hecho para mí es muy estimulante que ustedes estén aquí hoy día tratando de escuchar nuevas ideas, nuevas opiniones, asumiendo los costos que ello implica, viniendo de distintas partes del país para escuchar posiciones respecto de lo que nos ocupa todos los días, que es el derecho. Yo voy a hacer hoy día un trabajo interdisciplinario. Yo enseño cosas que tienen que hacer con el derecho civil en la universidad. Mi área de trabajo profesional es el área de contratos, mi área académica es el análisis económico del derecho. Yo estoy involucrado directamente en esta disciplina en el Perú y la actividad que hago académicamente internacionalmente en esto. Y desarrollo una actividad que es poco conocida, que tiene que hacer con la teoría de los juegos, que es una disciplina económica, matemática, proveniente de la economía aplicada y que tiene que hacer con cómo los individuos interactúan, ¿no? Probablemente cuando hablamos de teoría de los juegos, inmediatamente nos sugiere una idea lúdica del ajedrez, de cualquier juego, el Yankenpo, y efectivamente el Yankenpo y cualquiera de los juegos que ustedes conocen, pues perfectamente se enmarca razonablemente dentro de la idea central de lo que es la teoría de los juegos. Sin embargo, es mucho más que eso, ¿no? Si se dan cuenta, cuando jugamos ajedrez o jugamos Yankenpo, estamos interactuando. Y interactuamos en distintas ocasiones. Interactuamos cuando contratamos, interactuamos cuando nos casamos, interactuamos cuando discutimos, interactuamos cuando negociamos. Por lo cual es muy interesante poder extrapolar las herramientas metodológicas de la teoría de los juegos para incorporar una perspectiva adicional a la madre del derecho, que como bien dijo el profesor Fernández Cruz, es el derecho civil. Entonces lo que yo pretendo es aquí incorporar algunos elementos para brindarles una visión adicional a propósito de un tema que probablemente tampoco parecería a priori que pudiera tener un contenido jurídico, pero que sin embargo sí lo tiene y que tiene que hacer con la cooperación. Para esto voy a utilizar metodológicamente, inicialmente, una herramienta, un par de ejemplos metodológicos provenientes de la teoría de los juegos. Como les dije, si yo les preguntara a ustedes qué cosa es teoría de los juegos, probablemente muchos de ustedes no tendrían una idea del tema. Si ustedes agarran un libro de teoría de juegos, más son los números que van a encontrar que las letras, porque básicamente el lenguaje es muy formalizado. Sin embargo, de la formalización se pueden extraer conclusiones, y eso es lo que hago en mi curso, extraer condiciones para aplicarlas al derecho. Yo no los culpo. Yo alguna vez siempre cuento la anécdota que alguna vez hubo un foro de profesores en una universidad. Y entonces dijeron los profesores de Derecho Civil a un lado, los de Penal a otro lado, los de Tributario a otro lado, y la pregunta del millón era, ¿dónde voy yo? Que enseño teoría de los juegos. Y me mandaron con la profesora de vóley y el profesor de fútbol. Entonces les tuve que explicar que lo mío no era eso, ¿no? Que yo enseñaba otra cosa. Harsanyi, premio Nobel de Economía, explicaba también que cuando él compraba sus libros, los buscaba en la sección deportes, lo cual quiere decir que cuando hablamos de game theory o teoría de juegos, inmediatamente pensamos pues en alguna actividad lúdica y no necesariamente en la idea de la interacción, que es lo que subyace en todo juego. Cuando jugamos fútbol, hoy día que jugaba España con Italia, veíamos que ambos equipos desarrollaban su juego, pero planteando también una estrategia en función de los movimientos de la otra parte. Los europeos han desarrollado este fútbol tan estratégico, ¿no? Y entonces uno ve que hay una interacción y a partir de eso se obtienen resultados muy interesantes. ¿Acaso esto no es cercano a la aproximación que nosotros tenemos en muchas situaciones jurídicas? Pretendo un poco expresarme y provocarles algunas ideas sobre ese tema del día de hoy. Para eso voy a utilizar un par de modelos que suelen utilizarse.
Traigo una cita que lamentablemente tengo en inglés, pero les voy a tratar de decir básicamente a qué se refiere cuando Axelrod, este es un personaje muy interesante que hizo un test, que ahora dentro de un ratito se los voy a explicar. Axelrod plantea pues que los individuos no somos ángeles, ¿no? Y que a veces cuando nos comportamos en relación a los demás, normalmente tendemos a pensar en forma egoísta. Sin embargo, lo que queda claro es que, independientemente que en muchas circunstancias, por lo menos a priori nos comportamos egoístas, lo cierto, lo real, lo tangible, es que el mundo funciona sobre la base de la cooperación. Entonces la pregunta que él se hace es, ¿qué hace que, a pesar que individualmente a veces nos comportemos en forma egoísta, la sociedad funciona y se impulsa a través de la cooperación? Y entonces voy a tratar de ejemplificar esto y a partir de ello llevarlo al ámbito del derecho para encontrar algunas líneas iniciales para que ustedes puedan explorarlas con mayor amplitud. Uno de los primeros modelos que quiero utilizar es el más conocido. Si alguien sabe algo de teoría de juegos, ha leído 2 líneas de teoría de juegos, habrá escuchado de un famoso juego, un famoso modelo que se conoce como el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un modelo metodológico, se han escrito libros sobre el dilema del prisionero, pero el dilema del prisionero es una situación muy sencilla. Ha habido un robo, han capturado a los 2 delincuentes, tienen la evidencia de que ellos han robado, pero requieren de una declaración para incriminarlos. Están separados los 2 criminales y la pregunta que el fiscal les hace a los siguientes: tienes 2 opciones, o confesar o mantenerte callado. Si tú declaras, es decir, si tú confiesas y culpas a tu compañero, yo te voy a dar un beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio? Te voy a dar una pena benigna, digamos, en el lenguaje nacional, por colaboración eficaz, y todo el peso de la ley recaerá en la otra parte. Si te quedas callado, lo que va a ocurrir es que, bueno, te tendré que sancionar solamente por un delito benigno. Imaginemos la posesión de armas. Esta es una situación que a cada uno de los delincuentes, que a cada uno de los prisioneros se le plantea individualmente, ¿no? Entonces, el dilema del prisionero es muy simple. ¿Confieso o no confieso? Racionalmente, la idea que nos podría llegar es que lo racional es confesar, porque si confieso, me estoy garantizando, estamos hablando, esto tengo que hacer una referencia, estamos hablando, como se dice en términos económicos, ceteris paribus, ¿no? Es decir, manteniendo todo lo demás constante. Estoy dejando de lado alguna consideración subjetiva, si son compañeros, si son amigos, si son parejas, si pueden... Estoy dejando de lado todo eso. Simplemente, ante la frialdad del ejemplo, tengo 2 opciones: confesar o no confesar. Y la decisión racional parecería ser, si vemos cuáles son las opciones disponibles, aquí están los 2 presos y aquí están los 2 ladrones, ¿no? Si yo, en este caso, yo no confieso, aquí esto se llama una matriz de pagos, ¿no? Y aquí se pueden ejemplificar todas las opciones disponibles que uno tiene respecto de esta situación. Ustedes se habrán dado cuenta que si ninguno de los 2 confiesa, bueno, tendrán 1 año de cárcel cada uno, porque efectivamente solamente los pueden sancionar por el hecho de haber portado armas. Si uno confiesa, si el ladrón B confiesa y el ladrón A no confiesa, lo que va a ocurrir es que todo el peso de la ley va a caer respecto de uno de los presos y en el otro tendrá una condena benigna. Pero el problema de fondo es el siguiente: ¿qué pasa si los 2 piensan razonablemente? Es decir, si todos los 2 piensan maximizando su propia utilidad. Es decir, lo más sensato es confesar. Lo curioso es que nos encontramos ante peor resultado, ¿no es cierto? Es decir, si los 2 confiesan pensando que esa es la mejor solución individual, parecería ser, después les voy a decir que esta era una premisa inicial en el modelo del dilema del prisionero, pero después esto ha ido evolucionando, parecería ser que la decisión fue la peor. ¿Por qué? Porque a ambos le cae todo el peso de la ley. Miren qué paradójico, ¿no? Parecería que lo más sensato es colaborar, confesar, pero resulta que el peor resultado se da porque ambos deciden por la opción más eficiente individualmente. Ejemplo 2. Otro ejemplo exactamente también extraído de la teoría de los juegos. La teoría de los juegos recurre a este tipo de modelos para explicar situaciones hipotéticas que perfectamente se pueden plantear en el ámbito del derecho. Exactamente, yo les puedo plantear un dilema prisionero en una estructura de contratación, en una estructura de una disolución, en una negociación, una división de bienes. Perfectamente se puede dar esto, ¿no? Hay una película que a mí me encanta, que tiene un gran contenido jurídico, que es La Guerra de los Roses. Por lo menos yo la utilizo mucho en el tema de teoría de juegos y negociación cuando enseño el curso. Porque aquí está claramente definido muchos problemas que perfectamente, si los viéramos de una perspectiva, independientemente de cualquier consideración jurídica, utilizando herramientas de
análisis económico, teoría de juegos, más puntualmente encontraríamos que la solución ahí va por otro lado. Bueno, la Casa del Ciervo es un modelo que tiene muchísimos años, es una historia de Rousseau, y plantea una situación que habla a propósito de la cooperación social, y plantea una situación muy simple. Dos cazadores salen al bosque a cazar, y tienen dos opciones: irse en la búsqueda de una liebre o irse en la búsqueda de un ciervo. Hay un problema, que para cazar una liebre necesitas solamente de uno, pero para cazar un ciervo necesitas necesariamente, valga la redundancia, requieres necesariamente del concurso de ambos. La pregunta es, ¿por dónde vas? ¿A buscar el ciervo o a buscar la liebre? Exactamente podemos nosotros plantear el mismo escenario. Ahí está la liebre y ahí está el ciervo, y aquí ocurre lo mismo. Está claro que un ciervo vale mucho más que una liebre, pero está claro también que para cazar el ciervo requiero necesariamente que el otro cazador esté en la misma línea que yo. Si ambos nos dirigimos en la misma línea a buscar el ciervo, obviamente el resultado va a ser el mejor. Si ambos nos vamos a buscar la liebre, ambos vamos a tener algún resultado, pero no va a ser tan grande, tan importante en términos de valor que lo que representa un ciervo. Lo peor que nos podría pasar, ¿qué cosa es? Que yo me vaya por la liebre y el otro se vaya por el ciervo. Porque si yo me voy por la liebre, por lo menos tendré una liebre. Pero el que se fue por el ciervo, se viene con las manos vacías, porque evidentemente él solo no puede ir a la casa del ciervo. ¿Qué hay? Estos dos modelos, hay otros, hay infinidad de modelos que se pueden replicar para la teoría de los juegos. ¿Pero qué nos quiere decir esto? ¿Por qué he escogido estos dos modelos? Un poco para hacerles una introducción un poco simple de lo que es. ¿Cuál es el problema que se da aquí? Porque evidentemente en estos dos escenarios se están planteando situaciones muy concretas, muy puntuales, ¿no? La primera situación que se parecería dar, y esto fue probablemente los que Tucker en la época cuando se presenta, en los años 50, cuando se desarrolla el dilema prisionero, la primera, digamos, conclusión a priori que se tomaba respecto de los resultados del dilema prisionero era: señores, el mejor resultado individual nos puede llevar al peor resultado colectivo. Pero eso no es tan cierto necesariamente, sino que si escargamos un poquito más y si estamos revisando un poco más el tema, nos vamos a dar cuenta que el problema, si se dan cuenta, es otro. El problema de fondo que se da para que se presenten tales resultados es algo que a lo mejor en este momento para ustedes ha sonado inadvertido, y es el hecho que en ninguno de los dos escenarios, ni en el dilema del prisionero, ni en el modelo de la Casa del Ciervo, las partes estuvieron en la posibilidad de cooperar. En otras palabras, incorporemos la variable cooperación, solamente la variable cooperación, al mismo modelo y vean cómo cambiarían dramáticamente los resultados. En otras palabras, si las partes hubieran estado en la posibilidad de poder coordinar la respuesta respecto del dilema del prisionero, la respuesta hubiera sido otra. Si las partes hubieran podido estar de acuerdo y hubieran cooperado en el hecho de decidir si íbamos por la Casa del Ciervo o íbamos por la Casa de la Liebre, hubiéramos tenido mejores resultados. Entonces el tema pasa porque las partes están en la imposibilidad de poder intercambiar información respecto de sus posiciones. Y cuando las partes no están en la posibilidad de intercambiar información respecto de sus posiciones, se genera un problema de falta de cooperación. Y la falta de cooperación lleva de la mano otro escenario, que lleva el escenario de la posición de tipo no cooperativa o maximizadora. ¿Qué tiene que hacer esto con el derecho? Pues esto tiene mucho con el derecho, porque tenemos una herramienta en el derecho que es una herramienta muy poderosa para plasmar la cooperación siempre que estén dadas las condiciones para ello. Y me refiero al contrato. El contrato está definido básicamente por la voluntariedad, por el acuerdo entre las partes. Y este acuerdo, desde una perspectiva económica, a la cual voy a tratar de recurrir para entender un poco más el sentido al cual me quiero referir de la cooperación, está referida ¿a qué? A buscar que las partes, a través de la contratación, mejoren su posición. Normalmente las partes contratamos para estar mejor. Las partes contratamos y así generamos intercambios, con el propósito de obtener determinados bienes o servicios que en otras circunstancias nos resultarían más costosos. Esa es la idea que subyace. De hecho, es más barato para mí comprar una torta que ponerme a hacerla.
porque probablemente tendría que primero aprender a hacer la torta, tendría que aprender a manipular los ingredientes y correría el riesgo inclusive que me saliera cualquier cosa menos una torta, ¿ok? Sin embargo, probablemente hay una persona que le resulta muy fácil hacer una torta y que por lo mismo valoraría más que alguien le pague por ese servicio, y yo estaría dispuesto, porque este es el costo de oportunidad que representa para mí, el tiempo invertido y la posibilidad de yo dejar que otra persona haga la torta y yo pagarle, ¿no es cierto? Con lo cual ambas personas, ambos contratantes, resultamos en una posición mejor a la posición de partida. Este sentido, este elemento del intercambio, ¿ok?, se basa sobre la base de ciertas premisas, de ciertos marcos que de alguna manera tiene que venir dado por el Estado y por el derecho de contratos, básicamente, al cual me voy a referir dentro de un momento. Y que tiene que hacer mucho con la promoción de la cooperación. Hace algún tiempo escribí un artículo que se llamaba "Si Sun Tzu fuera abogado", ¿no? Sun Tzu, como ustedes saben, bueno, hay un poco de mito también en esto, porque no se sabe a ciencia cierta si él fue el autor de todo el tratado, el famoso libro El arte de la guerra, ¿no?, en el cual pues hay recetas estratégicas para actuar en la guerra, ¿no? Y entonces han surgido libros, pues el arte de la guerra para el merchandising, el arte de la guerra en el matrimonio, el arte de la guerra en la gerencia, el arte de la guerra para todo. Entonces mi pregunta era, si Sun Tzu fuera un abogado corporativo, ¿cómo le iría, no? Y probablemente no le iría muy bien, en muchos casos. Probablemente podríamos rescatar algunas cosas, pero probablemente no necesariamente estaríamos con el éxito asegurado. Porque para comenzar, las estrategias y las estructuras de la guerra parten de una idea no cooperativa. En una guerra no hay empates. En una guerra yo gano a costa del enemigo. Lo que diríamos en teoría de los juegos es una estructura de suma cero. La utilidad mía está en función a la pérdida de la otra parte. En otras palabras, lo mismo que ustedes hacen cuando toman un taxi y regatean. Cuando ustedes regatean a un taxi, ustedes le dicen, ¿cuánto me cobra hasta la plaza? 6 soles. Que sean 4. Ok, que sean 4. Pero los 2 soles que ustedes se han ahorrado son los mismos 2 soles que la otra parte ha perdido. Y en consecuencia, si nosotros, esto es muy fácil, más 2 menos 2 es 0. Por eso se habla de suma 0. Porque hay una estructura no cooperativa que subyace eso. Y cuando estamos en posiciones no cooperativas, probablemente no reparamos en la generación en términos agregados, es decir, en términos colectivos, de los beneficios de la cooperación. Y entonces es importante que desde el ámbito del derecho se dote al derecho de contratos de ciertas herramientas que promuevan, que coadyuven, que a través de la cooperación se puedan, como dice Robert Kutter, se puedan lubrificar ciertas relaciones jurídicas con el propósito de difundir la idea de la cooperación a través de la contratación. De la mano con la cooperación tenemos otro valor, otra consideración que a veces tampoco caemos en cuenta cuando nosotros hablamos de derecho, porque lo consideramos un término absolutamente etéreo, vago, y que no tiene una base legal, ¿no?, una base positiva, pero que sin embargo tiene un trasfondo muy importante cuando hablamos de la contratación y cuando hablamos del sistema legal, y tiene que ver con la confianza, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota, ¿no?